Bueno, un saludo a todas las personas que me escuchan. Vamos a dar inicio a esta charla titulada El abordaje diagnóstico de un niño con retraso en el neurodesarrollo. Empiezo por decir que la información aquí compartida no reemplaza la valoración por un pediatra o un subespecialista, un neuropediatra, ni tampoco por personas expertas en hacer diagnósticos de niños con trastornos del neurodesarrollo. El fin de la charla es dar una información amplia a personal de salud y, por qué no, también a padres de familia que estén interesados en ver de una manera integral la importancia de conocer aspectos desde la causalidad, desde la línea de tiempo, desde las herramientas que tenemos hoy diagnósticas, en hacer prevención, hacer tamizajes, también en abordar algo del examen físico que nos pueda dar rutas en lo que son los paraclínicos, en el que pedir y también la importancia, digamos, de poder tener información para dirigir a las familias, para hacer remisiones adecuadas, para trabajar de manera interdisciplinaria, para recortar el tiempo en esta incidencia tan, digamos que tan abrupta que tenemos hoy de desórdenes del neurodesarrollo, donde cada vez más personal de salud, más pediatras, están viendo niños con más complicaciones y se nos hace una necesidad de estar listos para atender a las familias. Mi nombre es Lida Pérez, yo soy médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en mi país, Colombia, y el campo desde las medicinas integrativas apareció hace unos 14, 15 años cuando mi hijo Martín fue diagnosticado de autismo. En ese entonces, mi hijo había sido visto por una pediatra que en paz descanse, la doctora Eda Medina, quien hacía bioregulación y bueno, yo vi cosas allí, me pareció interesante formarme desde esa rama. Sin embargo, pues mi cerebro, que siempre piensa en la causalidad, se quedaba como corto de entender cosas allí y trabajando en la unidad renal conocí al doctor Javier Galvis, quien me acercó, me abrió la puerta al sendero de la medicina funcional. Empecé a estudiar medicina funcional aquí en Colombia y posterior empecé a hacer la certificación de la IFM en Estados Unidos. También una información muy enfocada en adultos, entonces me veía también ahí como con un montón de información que no podía traslapar de manera adecuada. Y como en el 2021 conocí la Academia MAPS y empecé mi formación en la Academia MAPS, que es la Academia de Pediatría Funcional para niños con necesidades especiales en Estados Unidos. Formación que terminé el año pasado. He sido docente universitaria de medicina funcional y bueno, mi hijo Martín, que quien es el que mi motor para estar estudiando y vivir en propósito y enfocar mi labor de médica en ayudar a las poblaciones de los niños principalmente con autismo. Bueno, entonces, objetivos de esta charla. Los objetivos de esta charla es dar importancia a esa línea de tiempo para documentar factores de riesgo pre, peri y postnatal que nos oriente a solicitar exámenes de manera adecuada en un niño que tengamos sospecha de trastornos del neurodesarrollo. Hablar un poco del concepto histórico de esta definición y hacia dónde vamos, dar importancia a algunos puntos en la prevención prenatal, enfocados en el interrogatorio y también que nos sirva, digamos, que esta importancia en hacer prevención, hablar de los diagnósticos diferenciales, hablar un poco, porque digamos que no hace fin de la charla, pero sí pensar en la importancia de tamizar la autoinmunidad como un sello frecuente, principalmente en el trastorno del espectro del autismo, evaluar aspectos importantes en el examen físico y tener herramientas que podamos compartir con las familias para hacer detección temprana de trastornos del neurodesarrollo y tener herramientas mínimas para hacer tamizajes cuando tenemos sospecha de los niños con TEA. Bueno, empezamos con esta frasecita. Una frase sacada del libro de resonancia con espectroscopía del doctor Hugo Alvarado, quien es un bioquímico de Venezuela. Tiene un libro hermoso acerca de esta técnica en la valoración del sistema nervioso en neonatos.
Una frase muy preventiva, sábete Sancho, que no es hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas burrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo. Y han de sucedernos bien las cosas porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí le sigue que, habiendo durado mucho el mal, ya el bien está cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te caben partes de ella. Una frase muy hermosa que nos invita en que todo el aprendizaje que tenemos hoy en día, que se estudia más trastornos del neurodesarrollo, un gran esfuerzo debería irse enfocado en la prevención para mejorar el futuro de nuestra infancia. Bueno, ¿qué tenemos hoy de la historia de los trastornos del neurodesarrollo, del concepto? En esta revisión de neurociencias del 2020, hacen una recopilación histórica de años 1745, donde empiezan los primeros conceptos de lo que es la idiosía, que lo asociaban lo que es a la discapacidad intelectual y a otros trastornos como la tristeza y la melancolía. En ese entonces estaban solamente clasificados así. Con el pasar de los años, digamos que esta clasificación fue primeramente por Pinel, posteriormente en 1745, 1775, dan un concepto del trastorno del déficit de atención a las personas que eran constantemente distraídas. Posteriormente, 1820, John Down, fuera de documentar o de hacer diagnóstico del síndrome de Down, documentó algunos niños que tenían algunas características de aislamiento, que podríamos pensar que desde allí ya habían algunos criterios diagnósticos para el TEA, y no fue hasta 1943 donde Kanner y Asperger, digamos que ya empezaron a dar una conceptualización más formal de lo que hoy tenemos y se ha modificado, pero digamos de los rasgos importantes que hay dentro de esos desórdenes. Y bueno, la revisión hace unas hipótesis muy interesantes y es acerca de hacia dónde vamos, de que digamos que estos conceptos no son conceptos fijos, que no son excluyentes, es decir, que hay niños que pueden tener un diagnóstico, pero comórbido puede tener dos, y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día, que los niños los vamos colocando un montón de letreros asociados y las mamás se van angustiando mucho cuando es el TEA, más el trastorno del procesamiento sensorial y más ahí el déficit de atención y hiperactividad, y luego llegó la discapacidad intelectual, entonces el niño ya con cuatro diagnósticos y realmente pues se nos vuelve simplemente como un rótulo de los niños, no olvidarnos de que el neurodesarrollo no es solamente rotulable, es importante la caracterización, posiblemente más como por ayudar a las familias a la intervención, pero esta clasificación que hoy tenemos muy basada en el fenotipo, está girando más hacia un genotipo, y digamos que hoy en día la medicina de precisión y todo lo que se está abordando en lo que es genética y variantes de novo es lo que va a realmente modificar el concepto de los trastornos del neurodesarrollo, con el fin también de buscar solamente oportunidades para intervenciones muy específicas y para hacer prevención. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF estiman que en el 2019, no hoy en día, hace unos 7 años, habían 317 millones de niños y jóvenes con condiciones que contribuyen a discapacidades del desarrollo a nivel mundial. Eso es una vasta suma de niños. Y hoy, por criterios del DMC5, tenemos esta clasificación de trastornos del neurodesarrollo, donde aparece el trastorno del espectro del autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que muchos niños TEA pueden cursar comórbido, pero eso no es un déficit puro, eso más bien muchos de los niños dentro del trastorno del espectro del autismo tienen un déficit de atención selectivo por el hiperfocus del TEA. La discapacidad intelectual, que puede estar sola, también comórbida, por ejemplo, en el autismo,
40% por casuística aparecen de los niños dentro del TEA con discapacidad intelectual. Están los trastornos de la comunicación, que son todos los problemas del lenguaje, los trastornos motores, que pueden ser desde los hiperkinéticos a los hipokinéticos o a los tics. Ahí está el Guillain de la Tourette. Y están los desórdenes del aprendizaje, que pueden ser niños que tienen dificultades propias como las dislexias, trastornos para aprender matemáticas. Se estima que entre el 10 y el 15% de los niños en el mundo tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Yo en mi país no tengo casuística clara de lo que tenemos, tampoco tengo literatura o revisiones que hoy en día nos diga cuánto el Estado se está gastando en diagnóstico, clasificación e intervención para gastos primarios en un niño con trastornos del neurodesarrollo. Sin eso, sin contar los secundarios, casi que toda la información que tenemos hoy en día es traslapada de casuística de Estados Unidos, pero realmente tenemos una infancia que nos llama a ponernos, a poner cuidado de que qué está pasando en el mundo. Aquí hay un montón de desórdenes, sin contar los niños que tienen trastornos de la conducta, como los trastornos oposicionistas desafiantes, los niños que tienen desórdenes psiquiátricos como ansiedad y depresión, niños con ansiedad social, los niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial, que estos digamos que son como diagnósticos diferenciales que se parecen mucho al trastorno del espectro del autismo. Encontré este estudio del 2018, que es un estudio español en Anuales de Pediatría, es un estudio de Barcelona, donde evalúan la prevalencia de trastornos del neurodesarrollo y comportamiento en aprendizaje en atención primaria, una muestra de 1.286 niños, donde 148% de la población presentaban patologías psiquiátricas, más frecuente en hombres. Llamaba la atención que en la medida que crecían por grupos etarios, aparecían más diagnósticos entre los 0,5, la prevalencia era del 4,5, entre los 6 y 10 del 18,5, y ven como en el periodo de la adolescencia entre los 11 y 14 años ya había una prevalencia del 22%. La media de presentación de los diagnósticos apunta en los 25 meses, que es usualmente donde las mamás empiezan a consultar. Y las patologías más frecuentes es el déficit de atención y hiperactividad, que en esta muestra es del 5,36, más o menos en la población regular general está en un 10-11%. Seguida de los trastornos del lenguaje en un 3,4, los trastornos del aprendizaje el 3,2 y los trastornos de ansiedad y depresión en un 2,4. Lo más duro de este estudio, la casuística de medicación psiquiátrica, son 33% de estos niños recibían ya tratamiento psicofarmacológico. Bueno, entonces vemos aquí como por grupos etarios la incidencia va aumentando, siendo el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo más prevalente. Y bueno, y vamos a hacer unas definiciones claras de lo que es el retraso global del desarrollo. ¿Listo? Entonces, este concepto habla de una desviación de los dos dominios, de los cuatro del neurodesarrollo, cuando esta desviación es de dos desviaciones estándar, es decir, hay un percentil donde más o menos el 75% de los niños de determinadas edades deben llegar a alcanzar los hitos del neurodesarrollo en el área motora, en el área del lenguaje, en el área cognitiva y en las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando dos de esas áreas están comprometidas y retrasadas en esas desviaciones, se habla del retraso del neurodesarrollo. ¿Por qué no con uno? Porque lo que se ha visto en los estudios es que si el niño tiene solamente un hito o un dominio alterado, con intervención o con terapia, es muy factible que se recupere. Antes no se otorgaba el apellido del trastorno del neurodesarrollo hasta que el niño no tuviera 5 años, y es cuando veíamos las familias andando de citas en citas, de especialistas en especialistas, pagando valoraciones, y les decían es que su niño está demasiado pequeño para hacerle diagnóstico, y se iba perdiendo tiempo. ¿Tiempo para qué? Para intervenciones, tiempo para también ser acuciosos en la valoración. Hoy en día hay demasiadas herramientas diagnósticas para poder hacer diagnósticos tempranos y para tamizar más tempranamente, que digamos que esto es como un mensaje que quiero dejar, ¿listo? No, no siendo experta en eso, pero hoy hay profesionales en el área
desde la neuropsicología o médicos que se han entrenado en hacer diagnósticos tempranos y hoy en día se pueden hacer diagnósticos a los 2, a los 3 años, por ejemplo, el TEA, el trastorno del espectro del autismo. ¿Listo? Bueno. Está el concepto de discapacidad cognitiva, que hablamos de discapacidad cognitiva cuando hay un déficit en la función intelectual que contempla áreas como la planeación, el pensamiento abstracto, el juicio, la lógica, la resolución de problemas, el razonamiento, los aprendizajes académicos y de experiencias de la vida cotidiana. Este diagnóstico sí se hace solamente factible cuando se puede realizar un test de inteligencia o un test donde puedan evaluar los niños con coeficiente intelectual y donde digamos que este test sea realizado en las condiciones adecuadas, que el niño no esté enfermo, que sea individualizado con un entorno adecuado, donde también sean una valoración no solo de un día, sino que sea una valoración de largo plazo, por decirlo así y donde se evalúan varias esferas del neurodesarrollo. Este diagnóstico sí se hace a partir de los 5 años, que es donde es factible hacer, digamos que estos test de IQ. Tristemente también, digamos que se quedan los niños rotulados con un número y no, digamos que en esta neurodiversidad no se miden estas capacidades artísticas o este es otro tipo de inteligencia que no es la típica, donde las familias se quedan angustiadas con un número y con un concepto de discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual habiendo tanto panorama para ayudarle a este pequeño, ¿sí? Em, y donde también, digamos que este concepto de las funciones adaptativas no es tocado en la discapacidad intelectual. Y este concepto habla de la capacidad de un niño ser independiente, ser autónomo, tener participación social, hacer parte de un contexto social y tener una adecuada comunicación. Así que esto no está dado por un número, son los niños que a pesar de que no tienen un coeficiente intelectual alto, pueden trabajar en un supermercado, pueden trabajar en una finca, son capaces, digamos que, de desplazarse solos, son capaces de ser autónomos, trabajar en una biblioteca, trabajar en una tienda, y es donde yo siempre les digo a las mamás, no se angustien con un número. Uno, los cerebros son plastilina y lo otro, sí, hay que seguir trabajando de manera disciplinada en las funciones adaptativas de los niños porque finalmente son los que les van a dar la capacidad para ser pues para ser independientes. Que es importante también tener en cuenta, y esto digamos que desde la pandemia se hizo un poco más visible, no siendo no visible antes, pero la pandemia fue un tiempo crítico en nuestra población mundial, donde el encierro llevó a una alta exposición de pantallas en los niños y hay un pico alto de diagnósticos de todo lo que se parece a TEA. Por ahí escuchaba el concepto de autismo virtual, ¿cierto? Y empezaron a hacer también aparición de otros trastornos del neurodesarrollo, los trastornos oposicionistas desvaciantes. Es el desorden del juego, el exceso de uso de pantallas, que son condiciones que totalmente nos desconectan social y no solamente a la población infantil. Yo creo que esto es un problema de toda la población hoy en el mundo y aún las pantallas nos absorben de una manera increíble. Y es un trastorno que tiene clasificación dentro del DMS5 y donde hay unos criterios importantes, que es la preocupación por los videojuegos, síntomas de abstinencia cuando se suspende el juego o no es posible, tristeza, ansiedad, irritabilidad. Entonces ven un niño ahí con trastorno de la conducta, tolerancia, es decir, que los niños necesitan más tiempo para poder satisfacer el impulso, esa incapacidad para reducir el juego, los intentos fallidos en dejarlo el abandono de otras actividades, entonces los niños se vuelven el hiperfocus, entonces se vuelven inflexibles, solo quieren hacer eso, no quieren aprender otras cosas, dejan actividades que antes disfrutaban, también simulan a cuadros de depresión infantil, continúan jugando a pesar de los problemas, engañan a la familia o a otras personas sobre la cantidad del tiempo dedicado al juego usan el juego para aliviar estados de ánimo, entonces este influjo dopaminérgico negativo de placer, placer a corto plazo se vuelve
digamos, un disruptor increíble para el comportamiento. Y también pueden, que acá les decía que esto no es solo de los niños, digamos que esto en población adulta también hay un criterio que es haber puesto en peligro, perdido un trabajo en relación debido al juego. Esto es muy común y se enmascara y ahí es donde los niños empiezan a veces a tratarlos con ansiolíticos, con antidepresivos y no funcionan cuando detrás de todo eso lo que hay es una adicción a las pantallas. Bueno, nos vamos a entrar entonces en la causalidad, ya hablando un poco de lo que son los conceptos diagnósticos. Y la palabra causa tiene significados diferentes para diferente gente y eso es realmente lo que define la susceptibilidad en este panorama grande de trastornos del neurodesarrollo, lo que es la epigenética, esos primeros 1000 días, los factores ambientales, son los que juegan un gran impacto en la aparición de todos estos trastornos. A nivel de exposiciones prenatales que tenemos en literatura, la genética, y la genética no solo heredada, digamos, hablemos de genética sindrómica, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿cierto? Lo que es, hay unos síndromes dentro del trastorno del espectro del autismo que son sindrómicos, por ejemplo, el síndrome de Reed. Pero también hay un montón de otras variantes genéticas que son las que no son heredadas propiamente de los padres, nadie en la familia ha sido documentado con una variante de estas y en la parte prenatal puede aparecer esta variación y ser una herramienta más o un ingrediente más en el camino para que haya susceptibilidad de que aparezca un trastorno del neurodesarrollo. O sea, en esto es lo que viene avanzando, digamos que hoy en día la genética, en todas estas variantes, hoy en día hay unas más de 120 variantes de no documentadas, donde la literatura está empezando a hacer revisión de la importancia de esto. Muchas de estas son proteínas de sinapsis, otras son proteínas que son importantes para el sistema inmunológico, otras para la función de la mitocondria, pero digamos que esto es importante tenerlo en cuenta. La toxicidad y la toxicidad silente de todo lo que es la mamá expuesta a cosas ambientales o al consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o a medicamentos como el ácido valproico, el estrés, y lo pongo en rojo porque podríamos hacer una clase de la literatura, de todo lo que hoy tenemos en impacto de estrés materno y neurodesarrollo. Y porque aquí digamos que hay un campo hermoso para trabajar la prevención. Está la preeclampsia, la diabetes gestacional, el concepto de activación inmune materna, que es, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, la autoinmunidad, la prematurez, que hoy en día es la principal causa de mortalidad y mortalidad materna, el trauma y los extremos nutricionales, ya sea la obesidad materna o la mamá que no subió de peso y que estaba con deficiencias. A nivel del parto, descrito factores de riesgo, está por donde nacer. Entonces, los niños que son nacidos por cesárea tienen alteración del microbioma y esto ha sido también asociado a trastornos del neurodesarrollo. Recordemos que cuando hablamos de asociación no es de causalidad, pero digamos que es lo que habla la casuística, que todo va sumando. También lo que pasa en el parto, trauma, distrés respiratorio, infecciones. Y en las exposiciones postnatales, entonces tenemos también la usancia de lactancia, vuelvo y les digo, no quiere decir que todos los niños que lacten con fórmula vayan a tener algún trastorno del neurodesarrollo, pero suma, vemos que la lactancia es un factor protector, medicamentos, procedimientos como anestesias, sobreestimulación inmunológica, y aquí yo hablaría de lo que es la iatrogenia, de hacer cosas en exceso, indebidas, en edades críticas del neurodesarrollo, el trauma emocional, el trauma también físico, los pesticidas, todo también todo lo que es toxicidad silente, alimentos procesados, las infecciones como la meningitis. Y les decía que una parte de este concepto de la iatrogenia, que tampoco quiero ahondar en esta parte de la charla, es la sobreestimulación inmunológica en exceso en edades tan tempranas o críticas del neurodesarrollo. Años atrás, este era el esquema de vacunación del 62. En 1983 teníamos 22 dosis de vacunas, esta me tocó a mí,
Y hoy en día, bueno, hasta el 2020, porque hoy hay más, habían 74 dosis, ahí no está contemplada Membeo ni PBH, que están, digamos que en los chiquiticos, ya en los esquemas del CDC. Bueno, entonces, en esta partecita quiero andar un poquito en lo que es esa línea de tiempo que tenemos que interrogar, pero que a la vez nos sirve para hacer prevención y es como en aspectos nutricionales claves en el neurodesarrollo. Entonces les estaba hablando de los extremos nutricionales y hoy que tenemos en literatura, en esta revisión de Nutrients del 2021 conceptos claros de qué podría pasar en estos extremos nutricionales. Entonces, altas ingestas de dietas ricas en grasas saturadas y azúcar, o sea, dieta occidental están asociados a niños que tengan alteraciones en la memoria del trabajo, que tengan desregulación en las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, que tengan alteraciones del comportamiento, trastornos alimentarios y trastornos de déficit de atención. O sea, mira que solamente desde la barriguita de la mamá ya hay impacto de lo que la dieta puede impactar en el neurodesarrollo. Por el otro lado, mamás con baja ingesta se ha asociado a baja diferenciación de las neuronas, a retraso de las habilidades verbales, a un bajo reconocimiento visual, a alteraciones de expresión en genes que regulan el estrés oxidativo, a más riesgo de espina bífida, a más riesgo de esquizofrenia y a mayor riesgo de tener niños con bajo coeficiente intelectual. ¿Por qué tan crítico? Entonces, porque, a ver, digamos que desde la etapa prenatal, que es de donde debería empezar la prevención, es muy importante que el ambiente del endometrio, donde este bebé se va a empezar a formar, esté en óptimas condiciones nutricionales. Desde la primera semana hasta la semana 11 es la nutrición de la mamá la que juega un papel clave en la diferenciación de estos procesos, en la neurulación, que es el desarrollo del tubo neural, en la formación de las neuronas, en la neuroplasticidad, o sea, en la formación de la sinapsis, en la formación de la mielina y también en procesos de muerte celular programada. O sea que tenemos hoy en día un campito antes de que la mamá quede en embarazo en optimizar la nutrición para poder impactar el neurodesarrollo. Ya después de la semana 11 empieza la comunicación de la mamá y del feto, donde lo que la mamá se coma va a ser muy importante para continuar esos procesos de neurodesarrollo. ¿Listo? Entonces vemos aquí que estamos en constante neuroplasticidad hasta edades muy altas de la vida. Digamos que mira, podemos ver en esta gráfica que hasta los 18 meses todavía aquí hay procesos de crecimiento de acción y de dendritas, formación de sinapsis, procesos de mielinización hasta el primer año de vida. Entonces ven que estos primeros 1000 días de vida son el terreno más importantes para cuidar el cerebro de los bebés. Bueno, ¿qué más tenemos de importancia? El ácido fólico que hoy está de moda por todos los lados. Entonces, el ácido fólico, el impacto es que debe darse como suplemento antes de la concepción. Recuerden, digamos que la parte de la nutrición del endometrio y continuar durante al menos los primeros 28 días de vida fetal para prevenir defectos del tubo neural. Hoy hay estudios del 2019 de esta publicación de JAMA que nos habla de que la ingesta de ácido fólico por encima de la cantidad recomendada para el embarazo, que son 600 microgramos, se asocia con un menor riesgo de autismo. Lo mismo el hierro, entonces con el hierro tenemos el punto de corte que son los 30 meses de embarazo, donde la anemia por debajo de esos 30 meses está asociada con un incremento de autismo, de discapacidad intelectual y de déficit de atención y hiperactividad. Esa asociación no aparece por encima de las 30 semanas. No las 30 semanas, disculpe. Bueno. Con la B12 tenemos asociación de la ingesta baja en el embarazo con un pobre desarrollo de habilidades para las matemáticas. Niños de mujeres con ingesta menor del 10% del requerimiento diario tienen mayor riesgo de retraso del lenguaje, menos vocabulario, menor capacidad para combinar palabras a las 38 meses
pobre inteligencia del lenguaje expresivo de 4 o 6 años y baja comprensión matemática a los 4 o 6 años. Entonces vemos cómo nutrientes en la etapa prenatal nos explica mucho, mucho de lo que está pasando o que estamos recogiendo hoy en día. Y es la mamá cómo come, la mamá se tomó los suplementos, la mamá cómo estaba esa parte digestiva para absorber estos nutrientes. Recuérdense en que el hierro y la B12 son nutrientes que se absorben en el tubo digestivo. Entonces, este tubo digestivo parte a ser, digamos que, un terreno súper importante de cuidado en todo lo que es la etapa prenatal para el neurodesarrollo. Vitamina D, también vitamina D, vienen saliendo artículos en los últimos 10 años, asociación a todo lo que es condiciones crónicas o inflamación crónica de bajo grado. En este estudio muestra la asociación de bajos niveles con el riesgo de preeclampsia y diabetes estacional y también con el riesgo de tener bajo peso al nacer y enfermedades como asma, bronquiolitis, autismo. Y vuelvo y les digo, estas son asociaciones que se encuentran en las poblaciones de los niños con diagnósticos, no hablamos de causa-efecto. Con los ácidos grasos, omegas 3, 6, 9, digamos que también hay mucha, mucha literatura, sobre todo el impacto en las buenas relaciones, en el tipo de los omegas, en la formación de lo que es la retina, la formación de las membranas celulares, en la mielinización, que son todos estos procesos de entapetizado de los nervios, en la formación de la placenta. Recordar que de estos omegas, el DHA, el 90% son los pufas que van principalmente al cerebro y que tienen impacto también en la modificación del DNA vía procesos de metilación del factor de crecimiento neurotrófico. Hay hoy mucha evidencia del impacto de la nutrición y de nutrientes específicos en la protección del neurodesarrollo. Yodo y tiroides, digamos que ha modificado la incidencia. Años atrás habían muchísimos más problemas del neurodesarrollo asociados a la deficiencia de yodo. En 1920, digamos que la sal empezó el proceso de ionización, lo que previno los desórdenes por deficiencia. Sin embargo, el embarazo y la lactancia son periodos de alta demanda donde más o menos los requerimientos de 220 se suben a 250 microgramos en periodos del embarazo y 250 a 290 en periodos de lactancia. La deficiencia de yodo durante la gestación provoca una reducción de la ramificación dendrítica en la corteza cerebral y está asociada a mortalidad infantil y perinatal, pérdida del embarazo, bocio materno y fetal, hipotiroidismo neonatal, retraso del crecimiento y bajo coeficiente intelectual en niños y cretinismo. Vemos la importancia de este mineral en neurodesarrollo. Y también, digamos que un nutriente que es esencial y es lindo cuando hacemos revisión también de los factores protectores, esta revisión de Pediatrics Nutrition nos muestra cómo en algunos casos la protección y la estimulación del entorno puede proteger a los niños de los efectos negativos de la desnutrición en el desarrollo. Y es, digamos que es el caso de muchos niños, digamos, en estados de pobreza o en madres que no han podido llevar los controles prenatales, pero digamos que esto, el cuidado, el amor, la familia unida, es un efecto muy protector para la población infantil. Bueno. Tocar un poquitico esta de activación inmune materna también es, yo creo que un tema para una clase extensa, pero es dejar un concepto simplemente de que todos los procesos inflamatorios, ya sean de bajo grado o subclínicos, estos que no se ven, o a veces los clínicos que sí se ven, que tienen impacto en la modificación de estructuras del cerebro y en el cambio de los peldaños de los genes en el bebé en la etapa prenatal, ¿cierto? Entonces, aquí también hay un foco grandísimo de prevención porque son todos estos procesos subclínicos, podríamos hablar de el colon irritable, donde muchas mamás tienen SIBO, la candidiasis, las vaginitis, las infecciones urinarias recurrentes,
en los clínicos que son muy conocidos, todo lo que es el TORCH, la varicela, la rubeola. Y también en todos estos procesos que también son subclínicos, que es la mamá comiendo mal, ¿cierto? Que todo esto es inflamación de bajo grado, la mamá estresada. Entonces, todos estos procesos inflamatorios tienen impacto no solamente en neurodesarrollo infantil, sino que en alguna etapa de la vida se pueda detonar alguna condición neuropsiquiátrica. Es súper lindo este estudio que nos muestra cómo desde la inmunología, y desde el incremento de interleuquina 6 se pueden activar todas estas vías del TH17 y en algún momento de la vida ser como la susceptibilidad para desarrollar algún desorden neurológico o neuropsiquiátrico. Bueno, esto se lo dejé a la IA porque cuando estaba buscando artículos acerca de cuánto es el peso de riesgo en la etapa pre, peri y postnatal, no encontraba ningún estudio como serio. Cuando uno va a empezar a mirar en la revisión, por ejemplo, en PubMed, y uno mira factores de riesgo prenatal en el embarazo, hay muchísimos estudios, entonces ahí uno encuentra hipertensión, diabetes, todos estos factores de riesgo que le hablé, pero no me hablan de cuánto es el peso estadístico. Esto es lo que dice la IA hoy en día, que digamos que la etapa prenatal es el 40% del riesgo de los trastornos del neurodesarrollo, 35% lo deja la postnatal y 25% a la peri. Es lo que tenemos. Yo creo que faltan muchísimos estudios para mirar esto y también en poblaciones específicas. Yo creo que entendiendo que la epigenética del mundo en muchas partes se comparte y que en lugar de estar evolucionando, estamos involucionando y estamos en un mundo más contaminado, con más alimentos procesados, con cultivos más fumigados, con población más estresada, con mamás que son papás, mamás trabajan todo el día. Tenemos, digamos que no vamos en evolución, sino en involución. También sé que hay países donde se cuidan a las maternas, el esquema de vacunas no es tan intensivo, digamos que hay protección sobre los alimentos, entonces yo creo que esto varía dependiendo de dónde se vaya a sacar el estudio, pero es lo que tenemos hoy a la fecha. También la literatura parece este dato, que es cuando el retraso es severo, hasta un 80% de las causas son identificables, pero es la invitación a hacer la revisión de la línea de tiempo y de todas estas cositas que estamos hablando. A veces no son identificables en una imagen o no son identificables en un examen de genética, pero cuando empezamos a mirar, mamá, el embarazo fue planeado, sí o no, fue deseado, sí o no, estuve estresada, se tomó las vitaminas, le dio infecciones. Cuando empezamos a tomar datos de eso, son causas identificables, ¿cierto? Son causas identificables que de pronto no son identificables en un examen, pero que van sumando para trastornos del neurodesarrollo. Bueno, y eso digamos que por clínica nos daría dicta, por clínica o por imágenes podríamos pensar que las lesiones podrían ocurrir en diferentes partes del cerebro. Entonces hablamos de que las lesiones pueden estar en la corteza. Usualmente este tipo de lesión van acompañadas de epilepsia o encefalopatía. Las lesiones pueden estar en los ganglios basales, ahí en los niños pensar que tienen tics, tienen TOC, tienen trastornos pues, trastornos del movimiento, ¿cierto? Y aquí pensar, por ejemplo, en niños con pandas o con PANS. Lesiones en el cerebelo, en un área donde se maneja la marcha, el equilibrio, también una parte de la socialización. También pueden haber lesiones en el bulbo raquídeo, pero estas son lesiones, digamos que ya son muy severas, donde los niños tienen cialorrea, dificultad para respirar, tenemos que estos son de cuidado crítico ahí de los neonatos. Y pueden haber lesiones en la médula que no son típicas de trastornos del neurodesarrollo, son los niños que pueden tener algo combinado, los niños con mielomeningocele o los niños que tienen, y que usualmente van acompañados de problemas, por ejemplo, del control de los esfínteres o problemas sensoriales. Bueno, y también vuelvo y les digo, no todo lo que no veamos no quiere decir que no exista. Esto es importante tenerlo en cuenta, el sello de la neuroautoinmunidad, y cuando hablamos de estos procesos de neuroautoinmunidad, tenerlos en cuenta en la etapa prenatal y tenerla en cuenta también ya cuando aparecen los diagnósticos de los niños. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho, como les vengo diciendo desde el inicio, en hacer prevención y en pensar en esto que normalmente no se piensa.
Vuelvo y le repito, porque no todo lo que no se ve en imágenes no quiere decir que no exista. Y entonces, en etapas prenatales, ¿qué hay asociación en literatura? Hay asociación en literatura de tiroiditis de Hashimoto y más riesgo de trastornos del neurodesarrollo, específicamente de TEA. Hay asociado también enfermedad celíaca en mamás, artritis reumatoidea. O sea, mamás con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de niños con trastornos del espectro del autismo, ¿sí? Y hay estudios, hay un estudio súper lindo en monos recios donde evalúan la aplicación de anticuerpos maternos de mamás de niños con autismo y ven cómo esos anticuerpos que pasan al cerebro pueden modificar estructuras, principalmente del área frontal y del área parietal, y cuando siguen estas especies de monitos, miren que los comportamientos filiales y los comportamientos de socialización se disminuyen. Entonces vemos ahí como esa conexión en la barriguita y la inmunología juega mucho, mucho impacto en el diagnóstico principalmente del TEA. Este que viene siendo muy importante, que son los anticuerpos contra el receptor de folato, hace parte de la incidencia de no solo trastornos del espectro del autismo, sino también de niños con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo asociados a epilepsia. Estos anticuerpos se pasan por la mamá a través del feto. A nivel de la materna, pues pueden generar también en la mamá partos pretérminos, puede generar problemas en el desarrollo del tubo neural y posparto, todo lo que es sinapsis, todo lo que es mielinización, síntesis de neurotransmisores, conexión, lo que es todo lo que es la parte del desarrollo de la corteza, la metilación del DNA. Todos los cambios epigenéticos, o sea, esta presencia de anticuerpos contra el receptor de folato. Hoy en día, en casuística en población de niños con TEA, porque también les digo, en mi país no tengo casuística, todo lo venimos traspolando de allí, aparece un número de 70-75% de incidencia, que es muy alto, que es muy importante pensarlo, que es muy importante indagarlo, esa comunicación inmunológica que puede estar presente en trastornos del neurodesarrollo y donde la intervención con ácido folínico es interesante. Bueno. Entonces, aquí un poquito cómo explicar esta presencia de anticuerpos, esta presencia de anticuerpos que viene de la circulación materna, pasa a través del citotrofoblasto y es solamente ahí en el citotrofoblasto donde la unión antígeno-anticuerpo pues se hace como un complejo y donde pasa a circulación fetal. Recuerden que los anticuerpos contra el receptor de folato están en el plexo coroideo, entonces estos anticuerpos se forman como un policía, se pegan del receptor de folato, impiden que el folato que la madre está ingiriendo como suplemento o en la alimentación se pegue del receptor, y el no tener folato en esos anticuerpos, que es ese nutriente tan importante como les expliqué para la neurulación, que es el desarrollo del tubo neural, empieza a generar tanto riesgo y tanta deficiencia en el neurodesarrollo. Entonces, esto en la etapa prenatal. ¿Qué tenemos en la etapa postnatal de autoinmunidad para pensar y tamizar? Son los niños que están en los criterios clínicos o en la clínica del PANDAS-PANS, que son los síndromes de autoinmunidad pediátrico asociado al estreptococo, y hablaríamos del PANDAS, o al PANS, hablaríamos de cualquier otra noxa, ya sea viral, infecciosa de otro tipo, como Lyme, como Moho, como alguna otra bacteria, como también toxinas que puedan generar que en un niño susceptible genéticamente se detone un cuadro autoinmune. Recuerden que la entrada de la autoinmunidad, gran parte es el tracto digestivo. Entonces, criterios actuales de pandas, ahí les dejé la página de la organización, donde hoy en día tenemos, digamos que todas las guías para el manejo de niños con pandas, que estas guías son desarrolladas por un panel de expertos, reumatólogos, infectólogos, pediatras, neuropediatras, que llevan una literatura grande en la clasificación y el manejo de los niños.
Esos criterios tienen en cuenta la presencia de TOCs o tics, particularmente tics múltiples, complejos, inusuales, y que aparecen aproximadamente entre los 3 años de edad y la pubertad. Pueden aparecer como un inicio agudo, pero también pueden estar como un curso episódico, o sea, no hay un retroceso a veces tan abrupto que sea evidenciable en la clínica. A veces el niño tuvo una infección por el estreptococo, la resolvió, pero anticuerpos quedaron ahí reactivos y llega otra infección y lo reactiva. Entonces los niños están como en constantes recaídas y remisiones dependiendo de otros agentes infecciosos. Está asociado, como les dije, a la infección por el estreptococo del grupo A y hay asociaciones con anormalidades neurológicas, lo que incluye movimientos estereotipados o los coriatotóxicos que conocíamos. Estos son los criterios actuales del PANS, que debe haber como criterio el comienzo también brusco o una recurrencia abrupta de un TOC o un trastorno restrictivo de la ingesta alimentaria. Pero yo les digo, yo tengo niños en la consulta donde a veces no pensé que tenían porque eran, al contrario, súper ansiosos para comer y yo decía, Dios mío, ¿cómo va a haber acá un pandas, un PANS? Y sí, así había, eso es lo que tenemos en literatura, pero piénselo sobre todo cuando vean esto, síntomas neuropsiquiátricos comórbidos, estos, la ansiedad elevada por la separación, y este segundo, esto es muy, muy frecuente ver en los niños, la amplificación sensorial de las anormalidades motoras, que incluyen tics y disgrafia. Son los niños que sensorialmente la terapeuta de integración sensorial no tiene mucho por hacer. O sea, por más terapia que hagan, la parte sensorial está muy desorganizada, los niños están con muchas necesidades orales, se llevan las cosas a la boca, tienen picas, están sobreestimulándose, buscando demasiados eh, apoyos para autorregularse, empiezan a girar cosas, dañan la letra, algunos pierden las habilidades en las matemáticas. Ahí aparece como otro criterio el brusco deterioro en el rendimiento escolar, trastornos del estado del ánimo como irritabilidad, agresión y conductas de oposición graves, síntomas urinarios, síntomas somáticos, incluyendo de perturbación del sueño, que esto es muy frecuente. Y el otro criterio, que es los síntomas, no se explican mejor por un trastorno neurológico o médico ya conocido. Entonces ya tenemos, digamos que un panorama de la autoinmunidad prenatal, desde del paso de anticuerpos, como el anticuerpo contra el receptor de folato, pero también otros anticuerpos IgG asociados a condiciones autoinmunes y la presencia de condiciones autoinmunes específicas de los niños que pueden dar cuadros regresivos asociados al PANDAS y al PANSA. Este estudio lo quise traer uno, de manera, digamos, también de ser acuciosos cuando tenemos ya niños diagnosticados en intervención y en mirar interacción de lo que son las dos autoinmunidades. Este estudio es del 2024, es desarrollado por la doctora Lindsay Way, la doctora Nancy O'Hara, que son expertas en pandas PANS, el doctor Richard Fry, que son unos papás de MAPS, unos profesores de MAPS. Y es un estudio que buscó evaluar la presencia de anticuerpos contra el receptor de folleto en niños ya diagnosticados con pandas y PAS y determinar si la presencia de estos anticuerpos podrían contribuir a los síntomas neuropsiquiátricos observados en estos trastornos y explorar si existe una relación entre los niveles o títulos de anticuerpos y la severidad de la clínica y plantear si el tratamiento con leucovorin o ácido folínico podría ser usado en pacientes positivos para estos anticuerpos. Y efectivamente, encontraron una alta incidencia de estos anticuerpos en los niños diagnosticados, hasta el 64% de los niños, o sea, la muestra de 36 no tenían. De estos, 83% tenían anticuerpos tipo binding, o sea, los que están en sangre, y un 6,7% de los que están bloqueando el receptor. Y hasta un 10% tenían presencia de estos dos anticuerpos. El estudio encontró que la presencia de anticuerpos contra el receptor de folato se asociaba con mayores síntomas de ansiedad, TOC, tics,
síntomas de déficit de atención e hiperactividad, más síntomas de depresión, más rasgos de TEA y también observaron posibles diferencias bioquímicas y conductuales dependiendo del anticuerpo. Súper interesante. De hecho, en este estudio describen la clínica de un niño de 18 años con un cuadro de pandas que ya venía siendo manejado en guías y donde la respuesta con antibióticos no había sido la más idónea y donde el tratamiento con el ácido folínico para este niño fue un antes y un después, ¿cierto? Entonces pensar en esta autoinmunidad, que hay muchas cosas inmunológicas asociadas y que esa asociación, tenerla en cuenta, está asociada también a la severidad de la clínica. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en esta partecita, en la historia clínica y en el examen físico. O sea, ya vieron que pues empezamos a recoger toda la etapa preconcepcional. Y bueno, y esta etapa también, vámonos en preconcepcional un poquito más, en ahondar en la familia, si habían antecedentes de aborto, si habían antecedentes de trastornos del neurodesarrollo, si habían antecedentes de autoinmunidad en la familia, ¿cierto? Recoger mucha información nos ayuda a poder determinar por qué el niño está dentro de un diagnóstico. Todos los factores de riesgo prenatales que le conté, toxinas, comida, estrés, infecciones, por dónde nací, si fui lactado o no fui lactado, y el examen clínico neurológico, que es donde nos vamos a ahondar un poquitico en algunas particularidades. Bueno, entonces, banderas rojas para el trastorno del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de banderas rojas es cuando el niño tiene eso, hay que mandarlo donde el especialista porque este niño merita muchos estudios. Organomegalias, hipotonía marcada, déficit auditivo, patrón regresivo. Y ustedes ven dentro del TEA que esto ocurre con frecuencia. También está documentado como en un 40% de los niños que venían bien y pasan los 16, 18 meses y hay un patrón de perdí contacto visual, perdí las palabras que tenía, falla de Medro, dismorfismos faciales, el rechazo de proteínas que nos habla de trastornos metabólicos del recién nacidos, que hay digamos que esta también hace parte de la genética compleja, y los trastornos del movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces... entonces del examen físico vamos a hablar un poquitico de las fases o de características fenotípicas que son un poco prevalentes en trastornos del neurodesarrollo. Ahí están los niños con RID, están las niñas con RID, los niños con X frágil y los niños o niñas que tengan síndrome de Phelan-McDermid. ¿Listo? ¿Por qué traje estos, digamos que aquí a la charla? Uno, porque son prevalentes y hay que pensarlos. Y lo otro es porque a veces sí los tenemos en cuenta en la cabeza, pero no conocemos mucho la clínica o estamos esperando cambios fenotípicos muy marcados y a veces no, a veces están sin tener esos cambios fenotípicos tan marcados, como por ejemplo el síndrome del X frágil, que el síndrome del X frágil es la causa monogénica más común de discapacidad intelectual y trastornos del espectro autismo, o sea que es sine qua non, es súper importante hacerle tamizaje a X frágil a todo el niño que tenga discapacidad intelectual y que tenga sospecha de TEA. Este síndrome es causado por la expansión de tripletas del gen del FMR1. Eso es un gen que codifica una proteína de ribosoma, el cual genera cambios epigenéticos en silenciar la expresión. La ausencia de esta proteína que codifica este gen, la proteína se llama FRP, el gen se llama FMR1 y el gen se llama FMRP, causa disfunción celular, llevando a diferenciación en el desarrollo cerebral y anormalidades funcionales. La prevalencia también cambia mucho dependiendo de los grupos de estudio poblacionales. Hay cohortes donde dice que la prevalencia es del 2,4, pero hay países donde hay un 10% de prevalencia. Este estudio es de mi país, de Actas Médicas de Colombia Médica de mayo del 2020, donde empezaron a hacer, digamos que, un tamizaje a niños dentro de este espectro y mirar la diferente clínica y a los cambios fenotípicos tan diferentes dependiendo de la expresión del gen. Digamos que este gen que les explicaba muy bien, que es una proteína que lo que hace es como codificar o limpiar proteínas de ARN mensajero, son muy, muy importantes
para la sinapsis, ¿cierto? Otro para las espinas dendríticas, que estos son importantes para las podas neuronales. También está una hipótesis asociada a nivel de los receptores de glutamato de tipo 5. Entonces hay un ambiente alterado a nivel de las sinapsis glutaminérgicas. Y todo esto, digamos que la expresión digamos que la parte de la proteína que esté mutada y el número o la intensidad de las proteínas mutadas modifican la expresión en la clínica de los niños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, normalmente, digamos que en las características fenotípicas del X frágil tenemos niños que son de frentes anchas, de orejitas abiertas, ¿cierto? De un mentón prominente, niños a veces que son con un poquito de macrocefalia, pero vemos aquí en un niño donde los cambios fenotípicos cuando estaban pequeños no son muy prominentes y al pesar de la edad se fueron acentuando, ¿sí? Este síndrome de X frágil es mucho más frecuente en la población masculina porque es una enfermedad ligada al X y pues obviamente las mujeres que tenemos dos cromosomas X podemos inactivar uno y la expresión clínica no darse o darse menos acentuada, pero siempre ser portadoras. En cambio, en los niños que tienen dos cromosomas, el X y el Y, siempre expresarse. Entonces vemos aquí, yo creo que si me hubiera venido este chiquito hace unos 7 años a mi consultas, así chiquito, yo nunca pensaba que tenía nada fenotípico, ¿cierto? Entonces mira la importancia de pensarlo y de tamizarlo. ¿Por qué? Porque tiene particularidades y comorbilidades en la clínica con el pasar del tiempo. Entonces pueden aparecer síntomas desde los primeros años de vida, como hipotonía, como hipermovilidad articular, problemas digestivos. Posteriormente aparecer retraso del lenguaje o los niños tener estrabismo, pero posterior al crecimiento pueden aparecer otras comorbilidades, ya sean los trastornos del aprendizaje, epilepsia, trastornos de la conducta, déficit de atención, conductas inapropiadas, hiperactividad y hasta obesidad, ¿cierto? Entonces vemos que es una comorbilidad, tiene muchas comorbilidades, una condición y la importancia de tamizarlo. ¿Para qué? Para hacer una intervención adecuada cuando conocemos cuál es la posible evolución de esta condición. La otra son las niñas con RID, que también, digamos que el X frágil es más frecuente en la población masculina. El RID también está asociado al cromosoma X y también, pero en este sí es mucho más frecuente en las niñas. Son principalmente mutaciones de novo, o sea, a veces el papá y la mamá no tenían la variante y en ella ser la primera expresión en su familia afecta aproximadamente una de cada 10.000 niñas. Es causadas por la mutación de este gen que se llama MECP2 que está en el cromosoma X y fue descrita en 1960 por Andreas Reed. Entre un 3 a un 5% de las personas con RID cumplen estrictos criterios del síndrome y no pueden, y algunos de estos, digamos, de estos niños que tienen todos los criterios clínicos no presentan una mutación identificada en ese gen, lo que indica que no es necesario que exista la mutación para el diagnóstico de RID típico. La situación es aún más grave en los casos atípicos en los que solo el 50% y el 70% presentan mutaciones identificadas en el gen. Entonces, es súper importante la clínica, ¿cierto? Porque vemos que la clínica a veces puede estar no asociada a la presencia de la mutación. Digamos que esto a nivel de genética se mira principalmente este gen. Eso tiene ciertas técnicas para medirlos. Primero se hacen como un tamizaje con ELISA, luego se hace con Western blot. Bueno, lo mismo, digamos que es una proteína súper importante en la epigenética, porque es una proteína que como directora o limpiadora de otros genes, ella es como la que orquesta
la regulación de otros genes, entonces por eso interviene tanto, por ejemplo, en la expresión del BDNF, en las uniones sinápticas. Y lo que hace esta proteína es que se une al ADN metilado para silenciar o activar la expresión de unos genes específicos. También interfiere en la sinapsis y en el desarrollo neuronal. Miren aquí en esta imagen podemos ver todas las funciones del gen MECP2 desde, desde acá, desde la regulación epigenética, ¿cierto? Desde acá, decirle a otros genes, enciéndense o no enciéndanse, exprésense o no exprésense, en la maduración y el desarrollo, a nivel de células madres, en lo que es el mantenimiento de esa función sináptica a partir de proteínas de receptores de NMDA, que son las proteínas del glutamato, ese neurotransmisor que necesitamos en dosis adecuadas para aprender, en dosis exageradas pueden ser también deleterias, y en la homeostasis cerebral y plasticidad neuronal. Entonces, los niños que tienen criterios diagnósticos, son niños de síndrome de Rida típico, deben presentar regresión de las habilidades, esos son los criterios más importantes, digamos, el trastorno regresivo del neurodesarrollo típico en niñas, donde hay una pérdida seguida de una estabilización y posteriormente una recuperación. Los requisitos fundamentales es el periodo de regresión, donde los niños pierden habilidades adquiridas y deben tener algunos de estos dos criterios. Habilidades manuales, entonces los niños pierden total o parcialmente el uso propositivo de las manos. Entonces vemos las niñas que están muy estereotipaditas y todo el tiempo son llevándose las manitas a la boca, cogiendo cositas. El lenguaje oral, que puede estar que la niña nunca aprendió o tenía algunas palabritas y lo perdió o no, nunca lo ganó. Las anormalidades en la marcha, que eso sí lo he visto, por ejemplo, en mis niñas, donde las niñas caminaban y perdieron la marcha o empezaron a tener una marcha muy inestable, movimientos estereotipados de las manitos y cumplir algunos 5 de estos otros criterios de apoyo que obviamente puede estar en otras clínicas de trastornos del neurodesarrollo como anormalidades en la respiración en vigilia, bruxismo severo, patrón de sueño alterado, tono muscular anormal, escoliosis, retraso del crecimiento cefálico, manos y pies fríos o cianóticos o azules, episodios de risa o llanto inapropiados, disminución en la sensibilidad del dolor, contacto visual intenso o fijación de la mirada, se llama la red gaze, y las anormalidades en el desarrollo de la motricidad gruesa. Entonces, pensarlo en toda niña que tenga trastorno del neurodesarrollo, sobre todo un patrón regresivo. Vemos esta la progresión del síndrome de Rett, donde ahí está ese inicio temprano de estancamiento, luego la fase de regresión rápido que ocurre entre el primer y el cuarto año, luego una fase de meseta donde parece estabilizarse los niños, empiezan a caminar, las estereotipias de bajan, están menos irritables, están más en ganancias de aprendizaje y posteriormente un deterioro más lento tardío que ocurre después de los 10 años, donde pueden empezar a tener alteraciones en la parte ósea o esquelética que cursan con escoliosis, rigidez muscular y habilidades en la comunicación preservadas y el contacto visual. Está este otro síndrome que también lo veo en consulta, que son los niños con síndrome de Phelan-McDermid, que es un desorden caracterizado por un retraso en el lenguaje significativo, discapacidad intelectual, hipotonía, dismorfismos craneofaciales menores, incremento de la tolerancia del dolor y epilepsia. Estas son algunas de las características faciales, donde además hay una frente amplia, pestañas largas, una nariz bulbosa, los deditos de los pies y de las manos tienen unas características de ser como grandecitas y carnosas. Usualmente están asociadas a las mutaciones de unos genes que se llaman CHANK, por eso se llaman chancopatías. Y usualmente esta proteína son proteínas de sinapsis también a nivel de los receptores de glutamato, donde las de tipo 3 generan más clínicas agresivas. Bueno. Un poquito de piel, esta revisión también es de un grupo español de dermatólogos expertos. Me parece que eso también amerita una clase completa y ojalá como por dermatólogos, donde nos hablan como la expresión de la piel para pensar en problemas neurológicos del recién nacido y parten de la premisa de que el ectodermo, que es esa capa embrionaria donde en la parte superficial
sale la piel y la parte interna sale el cerebro, están desde ese principal origen. Por eso esa conexión de cómo la piel podría mostrarnos expresiones del trastorno del neurodesarrollo. Mucho de esta literatura tiene como fin formular planes de tratamiento e intervenciones terapéuticas, pensar, predecir la historia nacional de un trastorno y obviamente hacer consejería genética. Es enfocada principalmente en todos estos mosaicismos cutáneos, que son las mutaciones principalmente de todos estos cigotos que pueden generar mutaciones en el DNA de la piel y tener distribuciones específicas en tipos diferentes, que es lo que se llaman los arqueotipos. Y usualmente se deben a inactivación del X, ¿cierto? Entonces, en esto es solo pensarlo, sí que esto es muy denso. Entonces, estos son los patrones de alteraciones cutáneas que sugieren los mosaicismos. También describir unos tipsitos que sean importantes de tener en cuenta cuando estamos viendo un niño en consulta, la importancia de desvestir a los niños, voltearlos y revisarlos, ¿cierto? Entonces son unas manchas con café con leche, que a veces son unas manchas familiar, que en la casa tenemos todos dos o tres manchitas en la nalga, pero cuando hay muchas manchas es importante pensar en neurofibromatosis. Algunos también niños que tienen una piel marmolata o cianótica, que es a veces característica del síndrome de Down, pero también puede aparecer en niños con fenilcetonuria. También pensar en este neo acrómico en hoja de fresno, que lo hace pensar a uno en esclerosis tuberosa. Entonces, tener ahí como algunas herramientas típicas de la piel que nos pueda estar pensando, aquí hay algo más y hay que remitir al niño y hay que estudiarlo. Los reflejos, que yo creo que es algo necesario de todos los profesionales de la salud, saber evaluar esto tan sencillo que hoy en día lo podemos hacer en todas las consultas y en crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Que son estas respuestas involuntarias, motorias y automáticas que indican el desarrollo neurológico y saludable de un bebé y que tienen como fin facilitar la supervivencia, la alimentación y la protección, y que deben estar hasta ciertas meses o etapas del neurodesarrollo y posteriormente deben desaparecer como evolución de un cerebro saludable, ¿cierto? Entonces, cuando persisten en el tiempo, nos hace hablar de un cerebro inmaduro. Hoy en día conocemos la terapia del doctor Robert Melillo, donde vienen entrenando a las mamás y a las familias y hacer inhibición de reflejos primitivos cuando aún están presentes en edades tardías. Entonces está el reflejo de Moro, que es el reflejo de dejar caer al bebé 3 centímetros hacia atrás o la presencia de un ruido fuerte, y la respuesta es la extensión y la aducción seguidas de una aducción de extremidades superiores. Debe desaparecer entre unos 3 a 6 meses ese reflejo. El posterior está el reflejo de búsqueda, que el fin es buscar la comida, que es tocar la mejilla del bebé y el bebé, la respuesta es girar hacia la búsqueda del pezón, que debe aparecer entre unos 3 o 9 meses. Está el reflejo de prensión palmar y plantar, que se estimula tocando la palma o la planta con un objeto romo, con el dedo del examinador, y la respuesta obviamente es la flexión de los deditos, de los pies o de las manos, que debe desaparecer a los 6 meses el palmar, que eso es una indicación de decir, mamá, yo ya puedo coger cosas solito, o a las 9, 12, entre las 9 y las 12 meses el plantar, cuando son los niños que empiezan a buscar bipedestación. Está el reflejo de succión, que se estimula colocando el pezón o el dedo del examinador en el paladar. Obviamente la respuesta es succionar. Desaparece a los 6 meses. También es otro reflejo, como dice mamá, yo ya puedo comer también solito, que es cuando aparece entonces el reflejo de prensión, cuando empieza la alimentación complementaria y él ya se puede llevar la comida, la boca. Miren esos 6 meses tan bonitos de reflejos que deben ir desapareciendo cuando empieza a aparecer cosas más autónomas. Está el reflejo de Babinski, que es que se estimula llevando un objeto rombo desde la parte del talón hacia la cara externa, hacia el inicio del dedo gordo, y la respuesta es la extensión del primer dedo y el resto en abanico. Debe desaparecer a los 12 meses.
también es como un reflejo de que yo ya soy más autónomo y el reflejo del caminador o de la marcha que se estimula sosteniendo al bebé en forma vertical, llevándolo en una superficie plana, un poquitico inclinado hacia adelante, el bebé debe empezar a hacer como una extensión de miembros inferiores como de pasitos, debe desaparecer entre 2 o 3 meses. Muy importante las curvas de crecimiento y desarrollo, y aquí hacer énfasis principalmente en el perímetro cefálico, que es el principal signo de una enfermedad neurológica, ¿cierto? Hay macrocefalias que no son patológicas, cuando los exámenes físico y no hay, y el examen físico y los exámenes no evidencian ninguna condición del neurodesarrollo, pero siempre estar midiendo perímetros como signo de que puede haber detrás alguna condición neurológica. Bueno, y vamos a hablar ahorita de estas herramientas de detección temprana que nos pueden servir para brindarles a las familias, que son muy prácticas, y también de herramientas que podemos tener las personas que trabajamos con esta población, que no necesariamente tengamos que ser especialistas, que nos puedan ayudar en a pensar, en tamizar y en remitir oportunamente a los niños. Entonces, en detección primaria tenemos, eh, digamos que tenemos esta aplicación, que digamos que es la aplicación del CDC que desarrollaron en el 2022, que fueron las nuevas herramientas de los hitos del neurodesarrollo. Anteriormente habían otros hitos, los cuales fueron modificados en este tiempo, tristemente, hasta un 30% de los hitos pasaron a ser de otras edades, o ahí fue donde digo que les digo que pandemia fue como el punto de alarma de que aquí algo está pasando con la infancia. Los niños no estaban alcanzando las desviaciones estándares normales que venían y, por ejemplo, la marcha la alargaron a los 18, el gateo lo quitaron, ¿cierto? Digamos que un hito que existía y que es tan importante para para la propiocepción y la parte motora fina y gruesa, y mucho, digamos, desde el respaldo que decían que hay muchos niños que no gateaban y caminaban y que no tenían problema, pero ahorita vamos a mirar unos estudios que sí. Pero realmente pues desarrollaron una herramienta que a mi juicio es útil para pescar cosas, que es fácil entregar a los padres, que se les puede bajar en el celular. Es esta aplicación del CDC que se llama Sigamos el Desarrollo, donde las mamás pueden meter el nombre del niño, la fecha de nacimiento y donde ayuda a cosas, ¿cierto? Ayuda a los niños, por ejemplo, las mamás que son un poco relajadas y normalizan las cosas, que dicen es que en mi casa todos caminaron más tarde o hablaron más tarde, a no normalizar. Yo creo que esta aplicación nos ayuda a no normalizar nada, de pronto sobreestima, pero es preferible sobreestimar, ir y consultar y que le digan, no, mamá, no pasa nada, a quedarse en la casa pensando que no está pasando nada y sí. Entonces contempla los hitos del neurodesarrollo indicadas, a más de 75 que cumplan el ítem de valoración, como les expliqué al principio del concepto. Elimina los signos de alarma. No quiere decir que esto ya no exista, pero la aplicación los retira porque es una aplicación que hay que ir haciendo cada 2, 4, 6, como lo viene estipulado. Son fáciles para las familias de todos los niveles y sociales y educativos. Tienen un lenguaje claro, evita términos vagos, como el puede o podría ser. Está organizado en los 4 dominios del neurodesarrollo. Muestra progresiones en las habilidades con la edad, cuando son posibles. No se repite logros en la lista de chequeo. Incluye respuestas como abiertas o cerradas. Incluye información de la promoción de la salud e incluye información de cómo avisar temprano si hay preocupación. Así como eso, así de fácil, como preguntarle a la mamá si calma a su bebé cuando le hablan o lo alzan. Como uno no se aprende eso, uno también lo tiene en la consulta. Y yo cuando me viene una mamita, por ejemplo, de 18 meses, yo le hago el checklist y entonces yo también aprendo y le digo a la mamá, mamá, baje la aplicación y le sigue haciendo esto. Y obviamente no olvide el seguimiento con pediatra. Pero lo puede hacer en la casa, entonces lo mira a la cara, esto no da para que la mamá no sea capaz de contestar eh, y hacia los 12 meses. Entonces, súper útil, me parece que es una aplicación, una herramienta muy bonita. Como les decía, hay cosas, no todo es perfecto, no es perfecto de que hayan modificado hitos que antes se hacían y los hayan pasado a otras edades.
y que, por ejemplo, que no conte, que normalice que no gatear no sea importante. Entonces, este estudio de China, donde evaluaron 8.300 niños de 3 a 6 años, quisieron evaluar qué pasaba en los niños que tenían el gateo retrasado, de tener alguna otra cosa en neurodesarrollo. Y evidentemente en los niños que tienen un mes de gateo retrasado aumentaba el riesgo de tener un deterioro motor general significativo en un 5.3. El retraso de un mes en el inicio de la marcha aumenta el riesgo de sufrir deterioro significativo en lo motor, sobre todo motricidad fina y gruesa y equilibrio en esos porcentajes. Y en la demora de la transición del gateo al caminar también aumenta el riesgo de deterioro motor general, motor grueso significativo. O sea, la importancia del gateo en todo lo que es mi cuerpo con el espacio, mi agarre, el tocar, el saberme parar bien, el cuando me vaya a parar, no me vaya a caer, ¿cierto? Entonces, muchos chiquis con dificultades con praxias, que las mamás dicen es que él no quiere escribir, es que le da pereza. Bueno, se pueden preguntar aquí si hubo algún aquí, un hito que fue abolido y lo normalizaron. Su niño no gateó, hay unas mamás que dicen, no, mi bebé hizo como un gozanito y bueno, luego se paró. Y les decía, esta es una herramienta que es muy útil para las familias, pero que para los especialistas y para el personal de la salud no sigue desapareciendo las señales de alarma o los signos banderas para hacer diagnóstico, tamizaje de autismo, donde esto, digamos que esto no se puede perder en consulta. Su niño no balbucea ni hace ruidos guturales a los 12 meses de edad. Su niño no hace gestos como señalar, saludar con la mano, agarrar a los 12 meses de edad. No dice palabras sueltas a los 16 meses. No dice frases de dos palabras de forma espontánea. Presenta cualquier pérdida del lenguaje o habilidad social a cualquier edad, ¿cierto? Esas regresiones, esto ya es un signo bandera importante, esa revisión de la India, pues que hace alusión a lo mínimo de lo que los pediatras deberían saber. También hace una reflexión interesante de por qué nos estamos demorando o la población encargada de ver niños para un diagnóstico temprano. Y uno es esto, ¿cierto? Que es la invitación de la charla, la falta de seguridad de los profesionales en atención primaria a la hora de diagnosticar un niño con TEA. El retraso de las derivaciones y el desconocimiento de los hitos del desarrollo. Estas son cosas básicas que tenemos aquí en herramientas hasta en el celular. La incapacidad de los padres para plantear cuestiones críticas relacionadas con el desarrollo. Entonces, de aquí para allá, la comunicación está muy perdida. Tristemente, las consultas son muy cortas, el sistema está colapsado y hay niños sobrediagnosticados, hay niños supernormalizados, hay niños que les dicen hasta los 5 años, mamá, y hagan terapia y terapia y terapia, o algunos ni les mandan terapia. Y esto y la confusión del autismo con otras afecciones en sistema sanitario que no responde a las necesidades de las comunidades desfavorecidas. Tristemente, este es el panorama que vimos todos nuestros países en subdesarrollo, pero estando en Estados Unidos, creo que la problemática es lo mismo. Las familias viven una ruleta rusa de aquí para allá, de allá para acá, niños que hoy en día todavía con claras banderas, claros criterios para hacer diagnósticos y les dicen, no sabemos porque todavía está muy chiquito. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos también de herramientas como tamizajes, no para hacer diagnósticos, para hacer tamizaje de TEA? En la consulta tenemos estas escalas, que son unos cuestionarios de MCHA, que son unos cuestionarios revisados de detección de autismo en niños pequeños, y su versión modificada, eso es un grupo grande de españoles, de psicólogos y neuropsicólogos. Anteriormente estaba la revisión del 2009, ¿sí? Que tenía, digamos, la problemática de hacer un sobrediagnóstico, determinaba muchos falsos positivos, muchos niños salían diagnosticados de esa revisión. Recuerden que es una herramienta tamizaje, como en la citología. Uno en la citología no le dicen a uno, usted tiene cáncer cuello uterino, sino que le dicen, usted tiene riesgo, vaya y hágase la colpo, que allá le dicen, "Yes, esto es más o menos lo mismo". Entonces, el MCHA tiene unos ítems críticos que si su niño
muestra interés por otro niño, si utiliza a su hijo alguna vez su dedito para señalar, si le acerca a su hijo alguna vez objetos para enseñárselos, si le mira a su hijo a la cara, si su hijo responde cuando se le llama, y si su hijo señala un juguete al otro lado de la habitación y lo mira. ¿Cierto? Estos son los ítems, eso es digamos que esto es alto riesgo de que en verdad se haya un TEA detrás. Y si un niño puntúa negativamente en el cuestionario cuando no pasa dos o más ítems críticos o cuando no pasa tres ítems cualquiera. No todos los niños que puntúan negativamente en el cuestionario cumplen los criterios diagnósticos del espectro del autismo. Sin embargo, los niños que lo hacen deben ser evaluados de una forma más profunda por un especialista. Esta es la revisión revisada, que lo que hizo fue disminuir, mejorar la sensibilidad, mejorar el valor predictivo positivo, donde tantos niños no salieran con tanta sospecha. Y también tiene un algoritmo de puntuación para los ítems, excepto el 5 y 12 en la respuesta no, indica riesgo de TEA. Puntuación total entre 0 y 2 es bajo riesgo. Los niños que puntúen entre 3 y 7 tienen riesgo medio y tienen riesgo alto si la puntuación es mayor de 2 en el test positivo. Si el resultado está entre 8 y 20, remitir de inmediato. Y si el resultado es 0 o 1, no necesita más medidas. Este es un metaanálisis de revisión de 667 estudios de 10 países, donde una muestra casi de 50.000 niños, donde utilizaron estos herramientas diagnósticas para mirar el valor predictivo y el valor predictivo, es decir, la capacidad que tiene el test para diagnosticar a los que sí tienen, es del 57%, o sea, todavía hay un sesgo ahí de casi del 40% de que los niños no, con esta herramienta no estén diagnosticados, pero es una herramienta útil. La sensibilidad, que es coger los casos que son positivos, es del 82 y una especificidad que es para decir estos no tienen de un 45. ¿Listo? Entonces eso tenemos de herramientas facilitas. Yo a veces les digo a los papás en las consultas, les doy la página, bajen y lo llenan ustedes, si le marca positivo, pidan cita donde el neuropediatra o de un neuropsicólogo que tenga herramientas para hacer el diagnóstico. Detección temprana también en niños que realmente no tengan déficit cognitivos, pero que puedan tener déficits en comportamientos adaptativos o funcionales. Hay otras escalas de maduración social, que es la escala de Vineland, donde ayuda a evaluar el funcionamiento cotidiano del niño, ¿cierto? Y orientar a los padres en su manejo. Ahí está, digamos que estos chiquitos que se normalizaron decían ser rarito y hoy en día estamos haciendo más diagnóstico de cosas en población adolescente y adulta cuando hay herramientas para pescar toda esta parte de socialización, autonomía en la vida cotidiana, teoría de la mente, que es la capacidad de inferir situaciones del entorno solo con los ojitos, mirar coherencia central. Bueno, acá digamos que hay otras herramientas, porque también llegan niños así, niños que vienen a la consulta porque son ansiosos y detrás de esa ansiedad lo que había era un trastorno del espectro del autismo no documentado, niños con un déficit de atención, un trastorno de procesamiento sensorial, que eso se parece muchísimo, y los niños por ahí medicados. Entonces, para diagnóstico de TEA, hoy conocemos la herramienta, también la escala de clasificación del DMS5. Este sí hace diagnóstico, recuerden, las otras son solo tamizajes. Y esto es lo clave, esto es lo que tiene el TEA que no tiene el resto, que no tiene un trastorno oposicionista desafiante, siendo muy inflexible, no tiene un déficit de atención, que un déficit de atención puede estar comórbido, acuérdense, a un TEA, y también un TEA puede tener déficit de atención, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que hay niños que están mal diagnosticados, pero tener estas dos perlas o criterios claros lo ayuda a uno a decirle a la familia, vea, yo creo que tu niño puede estar en y necesita una valoración especializada, lo que nos invitaba el artículo, ¿cierto? No tener miedo en poder decirle a la familia, yo no se lo digo por hacerlo sentir mal ni por angustiarlo, se lo digo es porque quiero que entre más temprano el niño tenga oportunidades de intervención. Y es esto, la deficiencia la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en múltiples aspectos de la vida cotidiana manifestadas por.
eh, por lo siguiente, en la actualidad o por los antecedentes de su historia, ¿cierto? Entonces, esto, gran parte es esto, la comunicación recíproca. O sea, nosotros nos dieron la comunicación para que vaya y vuelva. Y un niño puede tener lenguaje, es más, puede tener un lenguaje especializado y aprenderse un montononón de información y contestar al qué, cómo, cuándo, dónde. Sin embargo, cuando uno va a preguntarle cosas más amplias acerca de cómo te fue, y bien, yo te cuento lo mío y escucha lo mío y la comunicación fluya, no existir eso, ¿cierto? Y ahí están los niños dentro del espectro que parecen, pero no son, y se aprenden un montón de información y son hiperfocos y hablan de todos sus intereses, pero cuando el otro niño le va a proponer otro juego, lo dejan ahí parado, ¿cierto? Y pueden tener algún poco ahí de habilidad social, pero la comunicación no va y vuelve. Y por otro, son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento que interfieren en el aprendizaje. Y ahí está, vuelvo y les digo, el hiperfoco, ¿cierto? Son los niños que me aprendo todo y en esto soy súper especialista y me interesa esto sobre lo otro. Y es donde aparecen las comorbilidades de su niño. En esta materia le va mal o en 5 materias le va mal, pero en el inglés y en el español es bolajo y termina diagnosticado de déficit de atención porque en las ciencias y en la geografía no a pie con bola, ¿cierto? Digamos que es ese interés hiperfoco que me hace ser ahí, permanecer mucho tiempo, estar muy interesado, pero el resto no me interesa. Eso hablemoslo de un espectro de un niño dentro de un TA1 que sea muy habilidoso. Obviamente en un pequeño que no sea verbal es muchísimo más fácil de documentar porque son los niños que no juegan bien o que enfilan o que solamente acumulan o que cogen un muñequito, quieren todo el mismo muñequito y les proponen otras cosas y no, y la flexibilidad se empieza a ver ahí muy marcada y es muy difícil proponer otras actividades con los pequeños. ¿Listo? Estos dos criterios son los pilares del DN5 para hacer diagnóstico de TEA. Entonces ya revisamos en toda la charla aspectos desde la prevención, desde los primeros 1000 días de vida, desde la causalidad, de pensar en esas cosas que a veces no se ven, pero existen, como la autoinmunidad, de ver del panorama de la autoinmunidad no solo desde lo prenatal, sino también desde el diagnóstico y desde lo comórbido, de ver anticuerpos contra condiciones neuropsiquiátricas, de tener herramientas claves en el examen físico que son fáciles de tener sin ser especialistas, vuelvo y repito, no se pretende reemplazar el trabajo de los pediatras ni neuropediatras y tener herramientas así sencillitas que tenemos para llenarnos de más información y de confianza para poder remitir a las familias, a personales idóneos para hacer el diagnóstico. Terminamos acá esta primera parte. Nosotros necesitamos vida sin niños crónicamente enfermos y en lugar de enfocarnos en años de vida de sufrimiento, enfoquémonos en prevenir y entender a fondo la causalidad de las condiciones crónicas, dejando de un lado la ignorancia que los aísla. Entonces nos vemos en una segunda parte, que la segunda parte es enfocada en los paraclínicos, sí, principalmente en los paraclínicos, en qué mandar, cuándo mandar, en saber leer bien paraclínicos y digamos que en esta apertura de paraclínicos en el área de medicina funcional que lo deja ver a uno más minucias.